en esta mañana. Para los que están tomando apuntes o van a tomar apuntes, la enseñanza esta mañana llevará por título El Dios que desea ser conocido. El Dios que desea ser conocido. Y entonces, la pregunta que quiero plantearles y que quiero que podamos hablar es precisamente ¿cómo podemos conocer a Dios? Tenemos una necesidad de conocer a Dios. Hay un problema cuando nos acercamos a Dios de la manera incorrecta. Entonces la pregunta lógica o la pregunta obvia es ¿cómo podemos conocer verdaderamente a Dios? Y es lo que vamos a tratar de mirar esta mañana. ¿Cómo podemos conocer a Dios verdaderamente? Yo no sé si alguno de ustedes se lo ha preguntado, pero voy a resolver esta duda por si alguno de ustedes la tiene. Para los que se preguntan qué hacen los niños en escuela dominical los domingos cuando salen, no precisamente salen a ser cuidados. La escuela dominical para niños no es una guardería para que los papás entonces ya no se distraigan con sus niños y puedan prestar atención. La escuela dominical para niños no tiene ese objetivo. Y es la razón entonces por la que se sugiere constantemente que los niños puedan salir a partir de los 4 años. La razón es porque ellos no van a ser cuidados, sino porque los niños van a un área de instrucción. Ellos tienen su espacio en el cual ellos también van a aprender y van a conocer de la Biblia, van a conocer de Dios, y entonces es la razón por la que se sugiere la edad y es la razón por la que se molesta un poco con eso. Porque la escuela dominical no es una guardería, es para que ellos también puedan aprender. Y entonces, este año se inició un nuevo material, se inició unos nuevos temas dentro de la escuela dominical para niños, y este año ellos están viendo algo que se llama el Catecismo Bautista Infantil. Y básicamente lo que es el catecismo es un documento con una serie de preguntas y respuestas acerca de la fe, acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de su condición y cómo pueden ellos entonces conocer a Dios y acercarse a Dios. Entonces son más de 100 preguntas. Hasta el momento se ha empezado con, como en la número 13, es este domingo de hoy. Entonces eso es lo que hacen los niños, aprenden también de la Biblia. Y cuando estaba mirando el material y estaba mirando cómo hacer la escuela de hoy, recordé que hay una pregunta que los niños ya vieron, una de las primeras preguntas, que creo que es muy pertinente para el día de hoy y nos puede ayudar. Entonces no solamente ya saben qué están viendo los niños en la escuela dominical, sino que vamos a hacer un ejercicio algo parecido, pero para nuestra edad. Ellos vieron la siguiente pregunta y es la número 3 que aparece en el material que ellos están estudiando. Y la pregunta dice, ¿cómo podemos saber que Dios existe? Esa fue la pregunta número 3 que ellos ya vieron. Puede ser una pregunta bastante compleja. Puede ser una pregunta que unos niños de 4 años, de 6 años, de 8 años van a meditar en eso. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Y la respuesta, como está en el catecismo, como responde el catecismo a esta pregunta, es de la siguiente manera. El catecismo dice, la luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios claramente declaran que hay un Dios, pero su palabra y espíritu lo hacen completa y eficazmente para la salvación de pecadores. También puede ser bastante compleja la respuesta y vamos a desarrollarla nosotros en esta mañana. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Es como el primer paso para poder responder cómo podemos acercarnos a Dios. Los teólogos han hecho como la siguiente división o lo han desarrollado de la siguiente manera para que podamos entender cómo Dios se revela al hombre.
Hay dos maneras básicas, generales, que los estudiosos y los teólogos han hecho, lo han pensado desde la misma escritura, que nos muestran cómo Dios se revela al hombre, o sea, cómo Dios se da a conocer al hombre. Y entonces, las dos maneras que se mencionan son las siguientes. La primera forma como Dios se revela al hombre, como Dios se da a conocer, es por medio de la revelación general. Esa es la primera forma. Dios se da a conocer al hombre, en primera medida, por la revelación general. Y en segundo lugar, la segunda manera o la segunda forma como se da a conocer es por la revelación especial. Esa es la segunda, revelación general y revelación especial. Esto lo hemos mencionado un par de veces, pero vamos a volver a hacer el ejercicio. Cuando nos referimos, o cuando yo me refiero, o les pregunto acerca de la revelación general, ¿alguno recuerda o sabe a qué es lo que yo me refiero? Dios se da a conocer por medio de la revelación general, por la naturaleza, por la creación. Quiero pedirle el favor a un hermano que me ayude a leer el Salmo número 19, los versículos 1 y 2. Salmo número 19, versículos 1 y 2. Estamos hablando acerca de la revelación general. Dios se da a conocer al hombre por medio de la creación, por medio de la naturaleza. ¿Algún hermano ya lo tiene? Olguita, por favor. Gracias. La primera manera entonces, como Dios se da a conocer al hombre es por medio de la creación, por medio de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que cuando el hombre observa la naturaleza, dice el Salmo número 19, los cielos, y no solamente el cielo azul, sino el firmamento, o sea, lo que está más allá del cielo azul, las estrellas y lo que alcanzamos a ver, todo eso, todas esas imágenes, lo que le muestran al hombre es que Dios existe, que hay un Dios. La función que cumplen la naturaleza y el cielo y el firmamento no es simplemente que están ahí porque estéticamente se ven muy bonitos y ya, sino que la función que cumplen es para anunciar y para mostrar la poderosa sabiduría y omnipotencia de nuestro Señor. O sea, al ver al Dios creador, al ver los cielos, al ver el firmamento, lo que podemos ver con nuestros ojos, es inevitable que el hombre diga, hay un Dios, Dios existe, esto no pudo salir de la nada, esta belleza, esta majestuosidad no pudo salir simplemente de la nada, sino que Dios existe. Y esa es una de las maneras como Dios se da a conocer al hombre, por medio de la creación. Ahora, habría un problema acá, y voy a conectarlo con lo que dije hace 8 días. Habría un problema si solamente nos quedamos con la revelación general, si solamente nos quedamos con la naturaleza, si solamente nos quedamos con el cielo y el firmamento. Vamos a conocer a Dios, vamos a saber algo de Dios, pero de una manera muy, muy limitada. Y esto nos va a llevar a serios problemas, y fue algo de lo que vimos la semana pasada. Cuando el hombre busca a Dios a su manera, empieza a pensar en Dios a su manera, como él cree que es Dios, por lo que observa y por lo que ve, entonces eso lo va a llevar al lugar incorrecto. Hace 8 días hablábamos de dos grupos de pensadores, dos grupos filosóficos que en ese momento estaban, si recuerdan, cuando Pablo llega a Atenas y observa los ídolos que hay. Eso lo leímos hace 8 días. Allí en esta historia se menciona a dos grupos de pensadores, a los epicúreos y a los estoicos. Dijimos que la visión de ellos de Dios es incorrecta, se limitaron a pensar de Dios a su manera, y eso los llevó a serios problemas porque en vez de acercarse al Dios verdadero, se alejaron del Dios verdadero. Y entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Si yo no puedo buscar a Dios a mi manera o bajo mi criterio,
no como yo creo que debería ser Dios, y si no puedo limitarme a la naturaleza y a lo que observo, ¿cómo entonces puedo conocer a Dios de una mejor manera? Y entonces llega la revelación especial. Y cuando nos referimos a la revelación especial, nos estamos refiriendo a ¿qué? ¿Quién dijo la palabra? Lili, nos estamos refiriendo a la palabra. ¿Algún hermano que haya buscado el Salmo 19 y siga ahí? Ayúdeme a leer, por favor, pero el versículo 7 y el versículo 8. Ahí, Salmo 19, versículos 7 y 8. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Bien, muchas gracias. Entonces, la manera como vamos a resolver este conflicto de cómo acercarnos a Dios correctamente es por medio de la revelación especial. Estamos diciendo entonces que nos acercamos a Dios y podemos conocer a Dios verdaderamente por medio de su palabra. Esa es la revelación especial y por eso tiene el nombre de especial. Porque Dios se da a conocer entonces por medio de la Escritura de una manera que el hombre no podría conocer de otra forma. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que quiero decir? En la Biblia, cuando nos acercamos a ella y la estudiamos, nosotros vamos a conocer por medio de ella la mente del Señor, la voluntad del Señor y el carácter del Señor. En la Escritura nosotros vamos a poder ver y conocer cómo es el Señor, cómo es su carácter, cómo es su esencia, cuál es su voluntad, cuál es su propósito, qué es lo que Él desea, qué es lo que Él quiere, cómo nosotros podemos acercarnos a Dios de una manera específica, podemos conocer a Dios por medio de su palabra. Por medio de la Biblia, Dios da a conocer las cosas, Dios le da a conocer a los hombres cosas que serían imposibles de conocer de otra manera. Y voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Lo que quiero decir es que si no tuviéramos la Escritura, si no tuviéramos la Biblia, nosotros no podríamos saber cosas acerca del Señor y de lo que Él quiere y de Él mismo, si no es por medio de la Escritura. Y quiero que se imaginen lo siguiente. Imagínense que ustedes son padres, la mayoría de ustedes son padres, y tienen un niño pequeño. Él llega corriendo a donde ustedes están, está embarrado, pero llega llorando. Entonces el niño llega llorando, está embarrado y se quiere comunicar con ustedes, pero en vez de calmarse y hablar, entonces sigue llorando y sigue atacado. Seguramente muchos de ustedes, como padres en esa situación, van a decirle algo como lo siguiente. Le van a decir, la voz la tengo un poco cansada de ayer, no haré más comentarios al respecto, pero seguramente ustedes le dirían algo como esto. ¿Por qué sigue llorando? Cálmese. ¿Y por qué está así? ¿Y por qué está embarrado? Pero cálmese. ¿Pero por qué sigue llorando? Cálmese y hable. ¿Pero qué fue lo que pasó? Seguramente le van a sacar un exquisito, una exquisita cantaleta. Y el niño, si no se calma, si no reacciona y respira, y si el niño no habla, seguramente ustedes no van a saber qué fue lo que pasó y por qué está embarrado. Si el niño no habla, no hay manera que ustedes por medio de las mímicas y de sus lágrimas y de su llanto puedan entender qué fue lo que pasó. El niño necesita hablar para poder saber. Bueno, de una manera similar, no exacta, de una manera similar, si el Señor no habla, si el Señor no nos dice, nosotros no vamos a saber. Y no vamos a saber porque somos ignorantes y porque nuestra comprensión es limitada. Y si el Señor entonces
no es condescendiente con el hombre y si Dios no se revela al hombre, el hombre no va a saber porque está limitado por su misma condición, tanto como criatura, como creación hecha, pero también como pecador. El hombre no puede conocer a Dios por sí mismo. Entonces Dios mismo tiene que venir y darse a conocer y hablar. Y entonces el hombre va a poder conocer. Entonces esta es la manera como Dios se revela y como Dios se da a conocer al hombre de una manera especial, y es por medio de su palabra. La pregunta entonces ahora es, yo le puse como título a la enseñanza, el Dios que desea ser conocido. Hemos visto algo acerca de esto, pero más específicamente, ¿cómo sabemos que Dios desea ser conocido? ¿Cómo podemos saber nosotros que el deseo y el anhelo de Dios es que el hombre lo pueda conocer? ¿Cómo nosotros podemos corroborar eso? ¿Cómo podemos saber eso realmente? Voy a pedir el favor a dos hermanos que me ayuden a leer dos citas que nos van a ayudar entonces a aclarar o asegurar el deseo que Dios tiene para que el hombre le conozca. La primera cita es Jeremías 29, versículos 10 al 14. Jeremías 29, 10 al 14. ¿Algún hermano que me ayude a leer, por favor? Joana. Así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra y haré volver a ese lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié a vuestros. Bien, gracias. Para poder entender y para poder aplicar esta palabra a nosotros, hoy en día debemos entender primeramente a quién fue dirigida, y así hacemos la conexión correcta de cómo esta promesa aplica también para nosotros. El versículo número 1 nos va a decir esta promesa para quién va en primera instancia. Dice el versículo número 1 del capítulo 29 de Jeremías: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. O sea, está aquí Dios hablando, una carta les habla a los desterrados, a los que han sido capturados de la tierra prometida y salieron entonces a Babilonia como cautivos. La promesa en primera instancia va para ellos, y lo que el Señor les dice es que si ellos le buscan, el versículo 12, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Eso es lo más especial, y vemos el carácter de nuestro Señor aquí. Vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor. En medio de la situación, cuando ya a Babilonia, como lo dice acá, se le cumpla el tiempo y entonces los desterrados vuelvan y ellos reaccionen, el Señor les dice o les profetiza que ellos van a buscar a Dios en ese momento, y la promesa es que Dios los va a escuchar y Dios se va a dejar hallar. O sea, Dios desea ser conocido, pero entonces eso, ¿cómo lo podemos conectar para nosotros? Esa promesa era para ellos, pero ¿cómo entonces aplica para nosotros? ¿De qué manera eso se hace real para nosotros hoy en día? Algún hermano que me ayude a leer la segunda cita, y es Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre
Es especial y qué bueno nosotros poder saber esta verdad y esta confianza en la promesa del Señor, que si venimos al Señor, el Señor no nos va a echar fuera. Es la bondad del Señor sobre el hombre. El hombre en su condición y en su depravación y en su infidelidad al Señor constantemente, sabe que Dios es la fuente de gozo y de sabiduría y de paz, pero en su pecado se aleja de Dios y busca su felicidad a su manera. Y nuevamente regresa porque reconoce que no hay otra fuente que pueda llenar el vacío que el hombre tiene en el corazón. Y lo que nos dice acá entonces es que cuando venimos al Señor con un corazón sincero, de la manera correcta, el Señor será encontrado. Y eso es increíble, porque entonces no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Se trata de Dios mismo dándose a conocer, Dios mismo comunicándose con el hombre, Dios mismo generando esa relación y esa conexión. Pero si el hombre lo busca correctamente, es la condición. Si el hombre busca a Dios con el corazón correcto, entonces Dios se va a dejar hallar, se va a dejar encontrar. Dios desea ser conocido. Pero entonces hay un problema o esto puede generar una situación especial que debemos aclarar. Porque hemos estado hablando de Dios desea ser conocido, debemos conocer a nuestro Dios correctamente, debemos acercarnos por medio de su palabra, que es la revelación especial para conocer su carácter y su voluntad y su mente. Pero podría surgir este pensamiento en medio de nosotros y es algo que quiero que evitemos y podamos centralizar o podamos corregir de algo que pudiéramos pensar nosotros. Y es que pudiésemos pensar que Dios es un tema para ser estudiado. Podemos pensar que Dios es un objeto al cual nosotros nos acercamos con un microscopio para saber de una manera simplemente intelectual, como si se tratase de un objeto o de un tema abstracto. Vamos a estudiar matemáticas, entonces vamos a acercarnos a Dios de esa manera. Sin embargo, no es así, y es el pensamiento que quiero que evitemos pensar. Dios no es un tema para ser estudiado, sino una persona para conocer. Y aquí está el punto. Dios no es un tema, no es un objeto para ser estudiado. Dios es una persona para conocer. Entonces, el objetivo del estudio que vamos a iniciar acerca de los atributos de Dios no es para acercarnos a un tema, no es para acercarnos a un objeto, sino es para relacionarnos con Dios. Vamos a estudiar los atributos de Dios no para saber acerca de algo, sino para conocer a alguien y relacionarnos con nuestro Dios correctamente. Y ese es el punto y ese es el enfoque y esa es la necesidad, y por eso vamos a estudiar los atributos de Dios, para relacionarnos con Él, para conocerle, tener un vínculo con Él. Para eso entonces vamos a conocerlo. Y en la medida que nosotros conozcamos más a Dios, en esa misma medida nuestra relación con Él será más fuerte y más estrecha, más personal. En la medida que conozcamos más a Dios, vamos a relacionarnos con Él de una mejor manera. Entonces, nuestra relación con Dios está íntimamente vinculada con nuestro conocimiento sobre Él. Si no conocemos a Dios correctamente, no vamos a poder relacionarnos con Dios correctamente. Necesitamos conocerlo correctamente. Y los atributos nos van a ayudar precisamente a esto. Mientras más conozcamos a Dios, más fuerte y más estrecha será nuestra relación con Él. Voy a usarlo de la siguiente manera para que podamos entender lo que yo quiero decir en este punto. Aquí creo que ya llegó mi hermano Arthur. Creo que sí, ahí ya lo vi. Ya llegó mi hermano Arthur. Entonces, supongamos que yo voy a darle un regalo a Arthur. Entonces, para yo quedar bien, no simplemente darle un regalo por cortesía, sino un regalo que de verdad me haga quedar con él como
un buen hermano, entonces yo tengo que conocerlo. Yo tengo que saber algo, tengo que saber qué le gusta a Arthur para que mi regalo no simplemente sea un regalo que pase desapercibido, sino que pueda conectar con él y que yo pueda quedar bien con él. Necesito conocerlo. Entonces, en la medida que yo lo conozco, voy a saber, y por medio de preguntas, le voy a preguntar, hermano, su merced, ¿de qué? Excelente pregunta, por ejemplo, ¿de qué hincha es? Entonces Arthur me va a decir, no, yo soy hincha del mejor equipo de Colombia que ganó ayer la final, Millonarios. Entonces, si lo conozco correctamente, le hago la pregunta correcta y él me dice, ¿de qué equipo es hincha? Yo le voy a dar la camiseta correcta. Si yo lo conozco, pero le doy la camiseta de Santa Fe, por ejemplo, no voy a mencionar otro equipo, para no herir en este momento las sensibilidades. Si le doy la camiseta de Santa Fe, seguramente la va a aceptar y me va a hacer una buena sonrisa, pero no le va a gustar, porque no va con él, ¿cierto? Necesito conocer correctamente a mi hermano Arthur para que mi regalo pueda quedar bien, para que yo pueda quedar bien con él. Necesito conocerlo primeramente a él. De la misma manera, algo así es nuestra relación con Dios. Si yo no conozco a Dios correctamente, no me voy a acercar a Dios correctamente. Si yo no sé que a Dios, por ejemplo, no le gustan las mentiras, ¿cómo me voy a relacionar con Dios correctamente? Yo mintiéndole, a Él, no me voy a referir a los demás. Si a Dios no le gustan las mentiras y yo le miento a Dios, ¿la relación verdaderamente sí va a funcionar o no va a funcionar? Necesito conocer a Dios correctamente para poderme relacionar verdaderamente con Dios. Y entonces, para relacionarme con Dios y conocerlo, debo tratar de describir cuál es la esencia de Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo es Él, qué le gusta, qué no le gusta. Debo yo saber correctamente este tipo de cosas para relacionarme. Eso se trata el conocer, el poder yo asimilar y descubrir qué no le gusta, cómo es Él. Ya lo vimos que eso lo hacemos por medio de su palabra, pero acá llega el tema de los atributos. Los atributos de Dios nos van a ayudar precisamente a poder nosotros reconocer y descubrir cómo es Dios, cuál es su esencia, cómo Él actúa, cómo Él hace lo que hace, por qué hace lo que hace. Los atributos de Dios nos van a ayudar precisamente en ese conocimiento de nuestro Dios. Y esa es la palabra entonces que se suele usar cuando hablamos de describir las características que hacen que Dios sea Dios. Son los atributos. Cuando hablamos los atributos de Dios, entonces nos estamos refiriendo a las cualidades y las características que tiene Dios que lo hacen Dios. A eso nos referimos con los atributos. Hay muchos libros sobre los atributos de Dios y entonces cuando veamos esta palabra o la leamos o de aquí en adelante se va a soler mencionar bastante seguido, lo que nos estamos refiriendo al decir los atributos de Dios es que Dios tiene cualidades y características especiales que lo hacen a Él único y perfecto. Único y perfecto es Dios. Y los atributos entonces es la palabra que encierra toda esta descripción que estoy tratando de hacer con palabras y la resume en una, atributo, los atributos de Dios. Hay algunos otros teólogos y hay algunos otros pastores y expositores que no le llaman atributos de Dios, sino le llaman, por ejemplo, las excelencias de Dios o las perfecciones de Dios, pero nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Si hablamos de los atributos de Dios, hablamos de las excelencias de Dios, si hablamos de las perfecciones de Dios, nos estamos refiriendo a todas esas características y cualidades que hacen que Dios sea Dios, lo hacen único y perfecto. Yo recuerdo
Bueno, para los que no saben, yo estudié una carrera que se llama producción multimedia. Es algo así como diseño gráfico y tiene mucho que ver con mercadeo, con marketing. Entonces, tiene que ver con, digámoslo así, la estrategia ya si hablamos de una empresa, ¿cuál es la estrategia de la empresa para vender, básicamente? La manera correcta de vender. Y yo tuve que ver muchísimo sobre ese tema, aunque no es el fuerte de la carrera, tuve que verlo muchísimo. Y hay algo que cuando uno está estudiando esa área de mercadeo, uno aprende y a uno le ayudan mucho a que eso se le quede grabado porque es muy importante y es la ventaja diferencial o se conoce como el plus. Entonces, por ejemplo, para que me puedan entender esta parte, digamos que yo vendo jugos, tengo un puesto de jugos, pero yo no soy el único en el barrio o en Bogotá que vende jugos. Hay más puestos y hay más vendedores que hacen exactamente lo mismo que yo, vender jugos. La pregunta entonces que hace mercadeo es para que mi negocio pueda tener éxito, es ¿cuál es mi ventaja? O sea, ¿cuál es la ventaja diferencial? ¿Cuál es el plus que hace que mi puesto de jugos sea diferente a los demás y por eso las personas tengan que comprarme a mí y no a los demás? A eso nos referimos con la ventaja diferencial. Entonces, si vendemos jugos, entonces mi ventaja diferencial frente a ustedes que también venden jugos es, el jugo de lulo es una receta única y ancestral, heredada desde los antepasados y es la más rica de Bogotá. Entonces, ustedes tienen que comprar el jugo de lulo en mi puesto porque es la mejor receta de jugo de lulo. Y básicamente ese es como el juego de mercadeo. Y yo recuerdo que alguna vez en una clase, viendo y tratando de comprender este tema, el profesor nos preguntó a cada uno de los estudiantes, nos preguntó que como persona, o sea, como persona, cuál era nuestra ventaja diferencial, cuál era nuestro plus frente a los demás, o sea, qué era eso que nos hacía único frente a los demás compañeros del salón. Entonces él empezó a preguntar uno por uno y entonces algunos compañeros respondían cosas como, no, mi ventaja es que yo soy trabajador. Y otro decía, no, mi ventaja es que yo me esfuerzo, que yo soy dedicado con las cosas. Si yo me comprometo a algo, lo cumplo y lo hago bien. Otro compañero decía, no, mi ventaja es que yo sé trabajar en equipo. Yo soy compañerista y hago que pueda colaborar y entonces jalamos del mismo lado. Y todos empezaron a decir cosas de esa manera. Cuando llegó mi turno, yo el más humilde de ese salón, no sé por qué se me ocurrió decir eso, pero fue lo que me salió, porque todos estaban diciendo lo mismo, no, yo soy responsable, yo soy excelente. Cuando me preguntó a mí, ¿cuál es su ventaja? A mí lo que se me ocurrió decir fue, mi ventaja es que yo soy único, le dije. Mi esencia no la tiene nadie más, mis gustos no la tiene nadie más, lo que yo hago, nadie más lo hace, como yo me comporto y como yo soy, nadie más es. Esa fue mi respuesta. Lo que me hace único es que yo soy yo. Eso fue lo que yo le dije. Algo así, bueno, para terminarles de contar esa parte, al final el profesor me dio la razón a mí, porque dijo, todos están diciendo yo soy responsable, yo soy juicioso, yo sé hacer las cosas bien, y dice, todo el mundo dice lo mismo, y el único que dijo algo diferente fue, pues, me decían Ian, entonces fue Ian, y aunque de pronto pareció muy soberbio eso de mi parte, la verdad es que algo así es con nuestro Señor. La razón por la que Dios es único y diferente a los demás es porque Él es Él. Nadie se compara a Él. Su esencia hace que Él sea único y diferente a todos los demás, a todas las demás criaturas. Dios es único, diferente y perfecto por cómo Él es, su esencia, por lo que Él hace.
por todas esas razones, Él es único y diferente. Los demás somos criaturas y en algún momento vamos a ser bastante parecidos. Algo así es entonces cómo funciona esto. Los atributos de Dios son cualidades y características que hacen que Dios sea Dios y lo hacen único y perfecto. Y eso es lo que vamos a enfocarnos en el estudio de los atributos de Dios. Así que cuando ya recuerden la palabra atributos, o se hable de las excelencias de Dios, o se hable de las perfecciones de Dios, recuerden que nos estamos refiriendo a todas las características y cualidades que hacen a Dios único y perfecto. Para terminar esta escuela dominical, no quiero dejar pasar por alto la manera como vamos a empezar a estudiar a partir del próximo domingo los atributos de Dios. Y esta es una subdivisión que también han hecho los estudiosos para que podamos entender dentro de los atributos de Dios, dentro del ser de Dios, cómo podemos dividir y cómo podemos diferenciar o cómo podemos reconocer unos atributos de otros, unas características de Dios de otras características. Y entonces ellos hacen una subdivisión que básicamente consta de dos partes. Hablamos de los atributos de Dios, correcto, pero dentro de los atributos de Dios vamos a encontrar una subdivisión. Vamos a encontrar que se nos va a hablar y vamos a hablar nosotros de los atributos incomunicables. Y también vamos a hablar de los atributos comunicables. Esa es la manera como vamos a estudiar y como en muchos libros se propone estudiar sobre los atributos de Dios. Hablamos de los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Cuando nos referimos entonces a los atributos incomunicables, que los vamos a estudiar dentro de 8 días, vamos a empezar a estudiarlos, nos referimos entonces a las características y cualidades que tiene Dios, que el hombre, que Dios no comunica al hombre, por eso se llaman incomunicables, en palabras un poco sencillas. Hay características, hay atributos que tiene Dios que el hombre no puede conocer y no puede experimentar. Por ejemplo, el atributo de la omnipotencia. ¿Alguno sabe a qué es lo que me refiero cuando digo la omnipotencia? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que Dios es todopoderoso, que Él lo puede hacer todo. Este atributo para nosotros es incomunicable porque nosotros no podemos hacer todo. Literalmente Dios puede hacer todo, absolutamente todo. Él creó todo, Él puede hacer todo, es todopoderoso. Y esto no se nos comunica a nosotros porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada de eso. Otro atributo, la eternidad. Dios es eterno. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Nosotros no vamos a comprender esto de ninguna manera porque nosotros tenemos un comienzo. Cada uno de nosotros tiene una fecha de nacimiento y desde ahí entonces para adelante la vida como que corre. Pero de ahí para atrás nosotros no existimos. Dios no funciona de esa manera. Dios es eterno. Entonces los atributos incomunicables son características únicas y perfectas que tiene Dios que el hombre nunca va a poder experimentar. Hay varios, vamos a hablar desde dentro de 8 días, por un par de domingos, acerca de los atributos incomunicables. Pero hay otros atributos que son los comunicables. Esto significa que hay características y cualidades de Dios que de alguna manera el hombre conoce y puede experimentar. Por ejemplo, el amor de Dios. El amor de Dios es único y perfecto, pero de alguna manera nosotros podemos entender ese atributo y vivirlo y experimentarlo. Porque nosotros amamos, no amamos a la perfección y no amamos como Dios ama, pero de alguna manera amamos. Otro atributo es, por ejemplo, la sabiduría. Dios es sabio, Él es el único y perfecto Dios sabio, pero nosotros también tenemos algo de sabiduría. El Señor nos ha compartido algo de ese atributo a nosotros,
y en alguna medida aprendemos a ser sabios. Entonces nos referimos a los atributos comunicables como aquellos que Dios, valga la redundancia, comunica al hombre, que de alguna manera él puede experimentar y él puede conocer. Y esa es la manera entonces como vamos a estudiar desde dentro de 8 días los atributos de Dios. Vamos a estudiar los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Entonces, mis hermanos, Dios desea ser conocido, no es una ficción, es una realidad que vemos por las Escrituras. Dios desea ser conocido. Si nosotros le buscamos correctamente, le vamos a hallar. Dios no es un objeto, no es un tema para ser estudiado, sino es una persona para relacionarnos. Entonces el objetivo de los atributos de Dios no simplemente va a ser para conocer o saber, sino para relacionarnos y tener una comunión con Dios mucho más estrecha por medio de su palabra. Quiero terminar con una cita, creo que tampoco puede faltar en esta introducción, y es de un autor que se llama J.I. Packer, y él dice lo siguiente: si ignoras el estudio de Dios, te condenas a ti mismo a tropezar y a equivocarte por la vida con los ojos vendados, por así decirlo, sin sentido de dirección y sin comprensión de lo que te rodea. Si ignoras el estudio de Dios, te condenas a ti mismo a tropezar y a equivocarte por la vida con los ojos vendados, por así decirlo, sin sentido de dirección y sin comprensión de lo que te rodea. Entonces, mis hermanos, la invitación es que podamos conocer a nuestro Dios de una manera más fuerte y más estrecha para relacionarnos mejor con nuestro Dios. Entonces, el objetivo no es conocer, sino que en la medida que podamos relacionarnos con Dios, verdaderamente podamos ser transformados. Ese es el objetivo y esa es la intención y lo que queremos lograr con los atributos de Dios. Que podamos ser transformados nosotros en nuestras vidas al conocer a Dios y que al conocerlo nos podamos relacionar correctamente con Él. Voy a terminar con una cita ya para terminar. Repetí terminar como 2 veces. Y ya la voz nada más. Jeremías 9, si me quieren acompañar. Jeremías 9, 23 y 24. Dice así: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo que nos permites acercarnos a tu palabra, que permites que podamos ser instruidos, oh Señor, en tu palabra, para que podamos, oh Señor, acercarnos y relacionarnos correctamente contigo. Ante esta verdad debemos pedir perdón, oh Señor, por nuestros pecados, porque muchas veces nos hemos acercado de la manera incorrecta a ti, hemos buscado y hemos intentado conocerte, oh Señor, de la forma como no debemos hacerlo. Pero gracias, oh Señor, porque no nos dejas en nuestra ignorancia. Gracias, oh Señor, porque tú no nos dejas en la desolación y en la desesperanza de no poder conocerte realmente. Te damos las gracias porque tú te has dado a conocer de una manera especial por medio de tu palabra. Agradecemos, oh Señor, porque en tu plan y en tu misericordia tuviste a bien dejarnos, oh Señor, por escrito tu testimonio y tu palabra y tus promesas, y por medio de ella entonces podemos conocerte correctamente, podemos saber cómo eres tú. Ayúdanos, oh Señor, en este tiempo que vamos a iniciar de estudio acerca de los atributos de Dios, de los tuyos, para que al conocerte, oh Señor, por medio de tu palabra,
que al contemplar la hermosura tuya, de cómo tú eres, podamos, oh Señor, nosotros ser transformados, que nuestra mente y nuestro corazón puedan ser renovados, que podamos acercarnos a ti y podamos relacionarnos correctamente contigo, Señor. Pedimos sobre todas las cosas que el mayor bien de nuestra alma y lo que más necesitamos es tener comunión contigo. Permítenos que este estudio pueda ayudarnos para que podamos seguir creciendo y estrechando nuestra comunión contigo, de tal manera que podamos gloriarnos no en nuestra riqueza, no en algo que seamos de nosotros mismos, sino que podamos gloriarnos de que te conocemos, de que buscamos, oh Señor, tu voluntad y de que te obedecemos. Ese es nuestro deseo, que por medio de este conocimiento podamos darte toda la gloria y podamos darte toda la honra. Oramos, oh Señor, por el resto de tiempo que tendremos de comunión y de reunión, de adoración. Quieras tú hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra, que al cantar nuestros corazones, oh Señor, sean animados y sean fortalecidos al recordar, oh Señor, lo que tú eres y lo que tú haces en medio de nosotros, que podamos salir de este lugar animados y con una esperanza de recordar de que Cristo es suficiente para nuestras vidas, que Cristo es suficiente para nuestros corazones y que tú eres perfecto, Señor, y que tú eres bueno en gran medida con cada uno de nosotros. Te damos la gloria y te damos la honra y te agradecemos por este tiempo. Amén y amén.